Mi hermana deseaba la herencia más que nada. Y cuando descubrí que mató a nuestro padre, supe que yo podría ser el siguiente. La llamada llegó en medio de la noche. El sonido del teléfono desgarró el silencio de mi departamento como un disparo. Contesté con el corazón acelerado y la voz tensa por el presentimiento de que nada bueno podía venir a esas horas. Señor Montgomery, lamentamos informarle que su padre ha fallecido. Un accidente en su estudio. La voz del oficial sonó profesional, pero distante, como si estuviera acostumbrado a dar ese tipo de noticias. ¿Cómo ocurrió? Un resbalón por las escaleras. Un desafortunado accidente. Mi mano se aferró con fuerza al teléfono. Un accidente. No, mi padre no era un hombre descuidado. Era un hombre meticuloso, calculador hasta la obsesión. Algo no encajaba. Sentía un nudo en el estómago, una alarma interna que me decía que aquello no había sido un simple percance. Entonces, un escalofrío me recorrió la espalda. Días antes, mi padre me había llamado. No una, sino varias veces. Su número quedó registrado en mi teléfono, pero nunca respondí. Quizás por orgullo, por rencor, por algo que aún pesaba entre nosotros y que nunca habíamos resuelto. Ahora, esas llamadas perdidas se sentían como fantasmas acechando en mi conciencia. ¿Qué había querido decirme? ¿Acaso intentaba advertirme antes de que fuera demasiado tarde? Sin pensarlo demasiado, empacé mi maleta y conduje de regreso a la vieja mansión Montgomery. No había pisado esa casa en años, desde que decidí alejarme de los juegos de poder y la frialdad de mi familia. Pero ahora no tenía opción. El peso de la tragedia me obligaba a regresar. Cuando llegué, la lluvia azotaba los ventanales con furia, como si el cielo mismo estuviera de luto. La casa seguía siendo la misma, imponente, oscura, cargada de secretos y sombras que parecían observarme desde cada esquina. Cada rincón de la mansión olía a recuerdos amargos, a las disputas de la infancia, a las miradas de desaprobación de mi padre. Y allí estaba ella, esperándome en la puerta. Rebecca. Mi hermana mayor vestía de negro impecable, su cabello recogido en un moño perfecto. Su expresión era serena, casi indiferente, pero sus ojos reflejaban algo más. Algo que no me gustó. John, qué bueno que llegaste, dijo con una sonrisa forzada. No respondí. No podía. Había demasiado en juego. El funeral fue un evento frío y calculado, tal como habría querido mi padre. Socios de negocios, empleados y figuras importantes desfilaban ofreciendo condolencias vacías. Rebecca se movía entre ellos con la destreza de una reina en su trono, agradeciendo, sonriendo, aceptando los cumplidos velados. Yo, en cambio, observaba. Sentía cada gesto, cada mirada. Cuando el abogado anunció la lectura del testamento, una parte de mí ya sabía lo que estaba por venir. Pero escucharlo en voz alta me heló la sangre. Todo. Absolutamente todo era para Rebecca. Debe haber un error, dije con voz firme, aunque mis entrañas hervían de furia. No lo hay, respondía el abogado con un tono grave. Su padre cambió el testamento semanas antes de su fallecimiento. Todo está en regla. Miré a Rebecca. No hizo el menor esfuerzo por disimular su satisfacción. Su sonrisa era una daga clavándose en mi espalda. Fue en ese momento cuando supe, con certeza, que mi padre no había muerto por accidente. No podía quedarme de brazos cruzados. Comencé a investigar, revisando su estudio, sus documentos, cualquier pista que me llevara a la verdad. Y entonces encontré la nota. Un pedazo de papel arrugado en el fondo de un cajón. La caligrafía era de mi padre, sin duda. Sus palabras fueron como un golpe al estómago. Si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. No confíes en Rebecca. He tomado precauciones. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. El papel tembló en mis manos. No era paranoia. No era una corazonada sin fundamento. Mi padre había sabido que lo iban a matar. Y ahora, si mi hermana ya había eliminado al hombre más poderoso que conocíamos, yo podía ser el siguiente. Pensé en las llamadas perdidas. En cómo lo ignoré. ¿Y si me hubiera dicho algo que pudiera haber cambiado el destino? Pero ya era tarde para lamentaciones. Ahora, solo quedaba la verdad, y estaba dispuesto a encontrarla a cualquier precio. Investigar no fue fácil. Cada rincón de la mansión parecía observarme, cada sombra ocultaba secretos que no quería conocer. Había documentos que desaparecían, puertas que encontré entreabiertas cuando estaba seguro de haberlas cerrado. Rebecca sabía que buscaba algo. El nombre de Clara,
la asistente de mi padre, surgía una y otra vez. La encontré en un modesto apartamento, con la mirada cansada pero determinada. Sabía que esto pasaría, susurró. Tu padre también lo sabía. Me despidió porque quería protegerme, pero antes me dio esto. Los documentos hablaban por sí solos. Transacciones sospechosas, cuentas ocultas. Rebeca quería el poder, no solo el dinero. Clara me miró fijamente. Si ella mató a tu padre, no dudará en matarte a ti. Sabía que tenía razón. Pero también sabía que no me detendría hasta descubrir la verdad. Esa noche, en la mansión, hallé la caja fuerte oculta en el escritorio de mi padre. Probé mi fecha de nacimiento. Un clic anunció que había acertado. Dentro, un casete. Su voz, desde la tumba. John, si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. El casete giraba en el viejo reproductor, su sonido distorsionado por los años. La voz de mi padre emergió entre los crujidos de la cinta magnética. Su tono era grave, controlado, pero en cada palabra se filtraba el temor. John, si estás escuchando esto, significa que algo salió mal. Sospecho que Rebeca y tu madre están tramando algo. Si algo me sucede, no confíes en nadie. He dejado pruebas, pero debes encontrarlas rápido. Ella no se detendrá. Nunca se detiene. El mensaje terminó en un silencio abrupto, seguido por el rebobinado mecánico del casete. Me quedé inmóvil, sintiendo un frío que no tenía nada que ver con la mansión oscura a mi alrededor. Sabía que mi hermana era ambiciosa, despiadada incluso, pero esto era otra cosa. Mis dedos temblaban sobre la mesa. Si mi padre sabía que estaba en peligro, debió haber tomado medidas. La caja fuerte no podía ser la única pista. Me levanté de un salto y me dirigí a su estudio, sintiendo que cada sombra en la mansión se alargaba tras de mí. Comencé a revisar compulsivamente su escritorio, sus libreros, los cuadros colgados en la pared. Algo debía estar oculto en algún lugar. Y entonces lo vi, un libro ligeramente más gastado que los demás, con la página de cortesía más abultada de lo normal. Lo tomé, al pasar los dedos por el borde, sentí el papel rugoso pegado a una cartulina. Lo rasgué con cuidado y un sobre amarillo cayó al suelo. Lo abrí con manos temblorosas. Eran documentos. Estados de cuenta, contratos fraudulentos, transferencias de grandes sumas de dinero a empresas fantasmas. Y lo más impactante, una carta firmada por Rebeca dirigida a un desconocido, dándole instrucciones sobre el problema. El problema era nuestro padre. Respiré hondo. Tenía la prueba. Pero ahora debía actuar rápido. Sabía que Rebeca sospechaba de mí desde que llegué a la casa. No tenía mucho tiempo. Sabía que enfrentarla directamente era un riesgo, así que elaboré un plan. Antes de bajar al comedor, envié un mensaje con fotos de los documentos a un contacto en la policía. No mencioné nombres, solo escribí, tengo pruebas de un asesinato. La culpable confesará esta noche. También programé un correo con toda la información para enviarse automáticamente en una hora a múltiples destinatarios, asegurándome de que, si algo me pasaba, la verdad saldría a la luz. Bajé al comedor. Rebeca estaba sentada con una copa de vino en la mano, la luz de la chimenea dándole un aire casi irreal. Me miró con una sonrisa calculada. Pareces alterado, hermano. Tú lo mataste. Su sonrisa no desapareció, pero sus ojos se endurecieron. Sabía que encontrarías algo, dijo, dejando la copa sobre la mesa. Pero dime, John, ¿realmente crees que todo esto fue solo por dinero? Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Había algo más en su mirada, algo oscuro, algo calculador. Papá lo merecía, continuó. Años de desprecio, de control. Nunca fuimos su familia, solo sus marionetas. Y tú nunca lo entendiste. Apreté los puños. Asesinaste a nuestro padre. No. Golpeó la mesa con la palma de la mano. Lo liberé. Lo quité del camino antes de que terminara con todos nosotros. Y ahora, hermano, es tu turno de decidir, ¿estás conmigo o contra mí? Mi corazón latía con fuerza. Sabía que cualquier respuesta incorrecta podría costarme la vida. Tengo pruebas, susurré. La policía estará aquí pronto. Se acabó, Rebeca. Ella rió. Una risa baja, peligrosa. ¿La policía? Oh, John. ¿Crees que no tengo amigos en todas partes? Si me llevas a juicio, nunca llegarás a la corte. Eso pensó papá también, ¿verdad? Dije, con una frialdad calculada.
Su mirada titubeó por una fracción de segundo. Papá fue un obstáculo. Igual que tú. Y por eso te aseguraste de que tropezara en las escaleras. Igual que te aseguras de que cualquiera que se interponga en tu camino desaparezca. Se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión endureciéndose. Todos los que importaban están de mi lado. No puedes ganar. Tal vez no, dije, con una media sonrisa. Pero ya puse la información en las manos adecuadas. Si algo me pasa, todos lo sabrán. Su rostro perdió color por un instante. Rebeca siempre había sido la más astuta, pero esta vez no había dejado margen para su escape. Se lanzó sobre mí, pero me había preparado. Derribé la copa de vino contra el suelo, haciéndola resbalar por un instante. Lo suficiente. Me aparté mientras ella recuperaba el equilibrio y sacaba un cuchillo de su bota. Corrí hacia la puerta, sintiendo su respiración agitada tras de mí. Pero mi plan estaba en marcha. Un golpe en la puerta principal me hizo detenerme en seco. Luces rojas parpadearon tras los ventanales. La policía. Rebeca se congeló también, sus ojos reflejando por primera vez algo que nunca le había visto, miedo. La puerta se abrió de golpe. Los oficiales entraron con armas en mano. Suelte el arma. Rebeca miró a su alrededor, buscando una salida. No la había. Yo la había llevado exactamente donde quería. Cuando la esposaron, no luchó. Pero antes de que la sacaran, me dirigió una última mirada. Una mirada sin pánico, sin súplica. Solo determinación. Se inclinó ligeramente y susurró. Nunca estarás a salvo. Siempre hay alguien dispuesto a terminar lo que empezamos. Las semanas siguientes fueron una pesadilla para Rebeca. Su rostro, antes impecable y altivo, apareció en todas las noticias, su nombre asociado al fraude, el asesinato y la corrupción. Su fortuna fue congelada, sus aliados la abandonaron y en prisión ya no tenía el control absoluto al que estaba acostumbrada. Desde su celda, intentó mantener su arrogancia, pero la desesperación comenzó a filtrarse en cada carta que me enviaba. Primero amenazas, luego súplicas, hasta que finalmente solo quedaban palabras rotas, desesperadas. El día que la visité en prisión, vi en sus ojos algo que nunca pensé posible, derrota. Su piel estaba pálida, su cabello descuidado. Ya no era la mujer poderosa que conocí, solo una sombra de lo que fue. ¿Satisfecho? Escupió con veneno en la voz. La miré sin responder. Me levanté y me dirigí a la puerta. Antes de salir, me detuve. Tú elegiste este destino, Rebeca. Y sin mirar atrás, la dejé en la única prisión de la que jamás escaparía, la de su propia ruina.